16:07 en toda la República Argentina. Bienvenidos a todos a Volver a lo Nuestro. La producción de este programa la hace Fernando Molgaray, el informativo Pamela Molina, en la operación técnica Eduardo Echeverri, en redes y streaming Juli Dibiasi y Nico Jansson. Mi nombre, Verónica Massa, con ustedes el señor Guillermo Moreno. ¿Sabés que no le pregunté a Fernando? Media amigota, ¿no? Dice que aman así. Hablamos todos los días. Sí, ¿viste? Sí. Hemos hecho buenas migas. Preguntale si trabaja los sábados. ¿Por qué no quiere trabajar los sábados? No le pregunté. Escribile ahí, Fernando, ¿va a trabajar los sábados o no va a trabajar? Le vamos a preguntar. ¿Sabés que no le pregunté? ¿No? No. Y capaz que puede venir incluso al estudio. Preguntale si cocina, ya que no vamos a ver si cocina. Le pasas una receta. Claro. Y trae budín. Bueno, él se queja de que todo tiene mucho azúcar. Me parece que tiene un problema. Tiene diabetes. Oh, bueno, entonces que traiga salado. Vos tenés solución para todo. Que traiga cosas saladas. Preguntale si está. No le pregunté si trabajaba los sábados, a ver si no puede trabajar. Bueno, trabaja. No, capaz que nos cruzamos. Bueno, entonces así que ¿qué? Hoy va a ser un día interesante porque vas a tener una cadena nacional del presidente hablando cosas que van a ser muy inentendibles para el 90 y pico % de la población. Hace una cadena nacional para analizar la carta orgánica del Banco Central. El Banco Central, que uno primero que piensa que es un banco, como lo que uno conoce. No es un banco. Es un banco como el que uno conoce, es el Banco Nación. Pero el Banco Central no es estrictamente un banco, es un órgano regulador, que vaya a saber por qué le pusieron banco. En Estados Unidos no se llama banco, tiene otro nombre. Entonces, la Reserva Federal, qué sé yo, una cosa así, pero no. Pero bueno, no hay problema, no es un tema de nombres. Después el Banco Central tiene un dueño que es la Secretaría de Hacienda, pero funciona a partir de una ley que en su momento de creación que hizo el Senado, y entonces en realidad lo que es la Carta Orgánica no es más que el estatuto de esa sociedad, que no es ni una sociedad anónima, ni una SRL, ni una sociedad de hecho, ninguna de esas sociedades que vos conocés. ¿Qué es? Bueno, es una sociedad definida por el Congreso, y el Congreso puede tipificar una sociedad. Los mortales nos tenemos que guiar por la ley de sociedades. Pero el Banco Central tiene otras características. ¿Y quién las hizo? Las hizo el Congreso. Después lo reglamentó el Poder Ejecutivo y finalmente puso la plata para su iniciación, porque así lo ordenó el Congreso, la Secretaría de Hacienda, del Ministerio de Economía. Por lo tanto, al poner la plata, como en cualquier sociedad, si hay superávit se lleva los dividendos que correspondan, si así quiere, y si hay déficit los tiene que compensar. Así funciona. Y hay una serie de regulaciones. Y en las regulaciones hay un objetivo central, que fue, ahora se va a sorprender la locutora y la invitada también, tener el monopolio de la creación de dinero. Sí. No lo tenía. Creo que lo hablamos hace unos meses esto. Hicimos un repaso de lo hablamos funciones. Cuando dijimos que se le habían quitado al Banco Provincia en la Constitución del 94. Puede ser. Ahí fue.
Porque hasta el año 94, el Banco Provincia, que es bien, Provincia de Buenos Aires, ¿no? Que es bien anterior al Banco Central todavía no llegó a los 100 años, desde 1935. Entonces, a partir de ahí tuvo el monopolio. Otros bancos podían hacer papel moneda. Y básicamente es que el dinero que saca el Banco Central esté respaldado por el activo del Banco Central. El dinero es el pasivo y el activo son las reservas y un montón de cosas más. Con ese estatuto, parecido a esto que va a alargar Milei hoy, nosotros hicimos la década ganada. O sea que no es un mal estatuto. El que va a poner Milei hoy no es un mal estatuto. Yo hice todo lo que tenía que hacer como secretario de Comercio, Tomada lo hizo como ministro de Trabajo, el ministro de Economía hizo lo que tenía que hacer, el presidente coordinó la orquesta sin problema y tomó las decisiones. Estaba arredrado el presidente del Banco Central. ¿A quién voy a poner? A Kunkel, me preguntaron una vez aquí. ¿Por qué lo puso arredrado? ¿A quién voy a poner? A Kunkel. En 6, 7, 8 le hicieron una pregunta. Sí. Típica pregunta de ese programa. ¿A quién querés que ponga? ¿A quién querés que ponga? Bueno, ahí se hizo famoso Kunkel, que ya era muy conocido entre los militantes, pero a él le surgió de ese Kunkel, ¿no? Que aparte es un nombre. Le mandamos un abrazo grande a Kunkel. Entonces, Kunkel estaba para otras cosas, no para presidente del Banco Central. El estatuto recién lo cambiaron en el 2012, lo cambió Marcó del Pont. Y agregó una serie de cosas. Las podía hacer también con el viejo estatuto, ningún inconveniente, pero dijo, no, porque esto va. Lo mismo que Milei, pero del otro lado. ¿Por qué digo esto? Es una estupidez lo que va a hacer hoy. Lo que va a hacer hoy Milei en esa cadena nacional es una estupidez. Y no se debe acordar que hicimos la década ganada, que el de no está con este estatuto que va a poner hoy. Parecido, una cosa parecida. No, va a agregar, después va a agarrar el Senado, diputado, y hasta que se termine. Porque aparte, muchas de las funciones que él dice, no, yo voy a sacar para que... Es una tontería porque directamente el Poder Ejecutivo que corresponde lo interviene al Banco Central y se terminó. Nadie le puede impedir al presidente, porque la Constitución se lo permite, intervenir organismos que expresan y que tienen que ver con la participación del Estado en un nivel mayoritario. No puede intervenir el presidente una empresa privada, que quiso hacer Alberto con los muchachos de los santafesinos. De Vicentín. No puede, eso no podía. Por eso, ese caso decís. No, bueno, ese hay algunos otros, sí. No puede. Si no, Macri se hubiese quedado con todas las empresas. O estas bestias se estaría quedando con todas las empresas. Sí. Viene a mi negocio y me dice, te vas, yo me quedo yo. Bien. No lo puede hacer. No. Puede hacerse cargo durante un tiempo a través de la ley de abastecimiento, pero tampoco es que, ¿está bien? El presidente no puede intervenir, no puede desplazar los órganos, no puede hacer todo ese tipo de cosas. Entonces, esto que no está permitido para sociedades del sector privado, sí está permitido dentro de las empresas o entes del sector público. El presidente y el Banco Central está claro por el dueño. El presidente que venga, no, mire, intervengo, pongo el presidente del banco y eso no es que eso, no, una ley, esto es una estupidez mayúscula, no sé. Yo a veces digo, ¿qué les pasa? ¿Cómo pueden ser tan pavotes? ¿Cómo pueden ser tan pavotes? Pero para esto va a ser una cadena nacional.
La mayoría de las cosas que se van a decir no se van a entender. Como no se entendía el título del artículo que firmó en Clarín el domingo con todos esos números. ¿Los leíste al final? No, Guille. Hay unos cosas ahí bueno. que hay una competencia. Los trillones. Sí, hay una competencia. 1000 Empezaron a decir, billones. no, esto es así, no, 1000 esto es así, millones. no, esto es así. Fer lo hizo, ¿eh? Lo mandó sí. y dije, está bien. Fer está bien. Nosotros lo hicimos en ¿Te casa. contestó el si, título, si ¿no? trabaja los sábados? ¿Contestó? Sí, ¿no? estamos disertando a ver cuándo empieza. Ah. No, ya mañana este sábado, no, primero. No, el Ya. 8. No, pero vamos a descansar un poco, porque quería saber si trabajaba los sábados. ¿Te dijo que trabaja o no? ¿No dijo? Milita. ¿No dijo? Milita. Bueno, entonces dijo que no trabaja. Bueno, ¿qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Tenemos mala suerte. Entonces, hoy el presidente le va a hablar a muy poquitos, no le van a entender tal cual no entendieron ese artículo, no va a decir nada relevante, y cuando salga esa ley, de la misma manera que esta carta orgánica a Milei no le impidió hacer las barrabasadas que hace. No es que dice, no puedo hacer lo que quiero porque esta carta orgánica me lo impide. Y es la carta orgánica de Marco del Pont. A nosotros nos pasó lo mismo. Claro. Con la vieja carta orgánica hicimos y pusimos a crecer la Argentina. Y él hizo todo lo que quiso, se dio todos los gustos. No tuvo ningún... ¿Para qué lo hace? Eso. Bueno, lo hace porque, igual que el decreto de hoy, no sabe de qué hablar. El decreto de hoy que dice que va echándose aquí, pavadas. Sí. Que se pensaba que si ese decreto hubiera existido en Brasil, cuando él fue a pintarle la cara al presidente, lo hubieran echado a patada de Brasil. Sí, ahí el tema es asociar con el presidente a Brasil, pero como es el primer magistrado, igual que acá, capaz que sí. Pero bueno, en este caso no hay representación ante tercero. Bueno, sería discutible, pero ¿por qué se la agarró con Lula? No con... Claro. Acá dice que se la agarre. O sea, un extranjero puede venir y decir lo que piensa de verdad de Milei. No, el decreto no lo prohíbe, lo que prohíbe es los símbolos patrios y no sé cuántas cosas más. Pero lo hace porque en realidad necesita hablar de otras cosas, porque de lo que se está hablando es muy complicado. Es pura agenda de distracción para ver si tiene un golpe de suerte. Esto los radicales siempre lo han hecho. A los radicales en general le empieza a ir mal siempre, el gobierno. Entonces buscan situaciones que desvíen para que si la policía brava, que si no la policía brava, que hacen aquello, que hacen aquello, para generar situaciones que hables de otros temas. A veces lo conseguís, a veces no lo conseguís. De hecho, mañana cuando con Pimpi veas el rating que tuvo la cadena nacional, va a ser... nadie va a estar, porque lo van a escuchar, va a empezar a hablar, nadie va a entender lo que dice y ya cambias. Como ahora el cable te permite ver cosas que no ve la cadena. Sí, antes había que apagar la tele. Bueno, entonces, Antes había que apagar la tele. Sí, sí, te la apagabas o te la grababas ahí. O los presidentes decían cosas interesantes que vos querías escuchar. Obvio. Pero esto es una tontería. Y también es una tontería que se preocupe mucho por esta carta orgánica, por eso estoy diciendo, porque hay del otro lado, los que estudian pocos piensan en realidad que como la carta orgánica, muchachos, nosotros hicimos crecer el país con la otra carta orgánica y hizo todos los desastres con esta carta orgánica, o sea que la carta orgánica, dejémonos de mover. Y encima no, porque quieren hacer como Perú, que después, y esto sí que también tiene sus bemoles. El problema no es la carta orgánica del Banco de Perú, sino sus autoridades, que él acaba de ratificar la presidenta Fujimori. Ratificó las autoridades. Y está complicada. Está muy complicada porque la inestabilidad política de Perú es directamente proporcional a la estabilidad de las autoridades del Banco Central por la política que lleva. Esa estabilidad genera la inestabilidad de la política en Perú. Y en esa inestabilidad está esta chica.
Keiko, algo así. Keiko. Muy bien. Entonces, tiene un lío. Tiene un lío. ¿Cómo va a resolverlo? Y no sé. Quiso amagar haciendo algunos temas, aumentar la jubilación mínima o es una pensión, o no sabe qué es para aquellos que están en extrema pobreza y son jubilados. Bueno, todo sonó a cifras muy importantes, pero hay que ver la cifra la cifra individual, hay que ver la cantidad. Sí, Está claro. bien. O podés multiplicar por 4, que si son 3, no te pasa nada. Bueno, esos son los datos que empezarán a salir en los diarios y que lo iremos viendo a medida que transite. La intención no es mala. Ahora, con la restricción que tiene en el Banco Central, porque esto hay un diseño bien claro, los grados de libertad que tienen son muy pocos. De ahí los líos que se le arman. Supongamos que viene un gobierno con esta carta orgánica del Banco Central, peronista, no hay ningún problema, va a funcionar exactamente igual que como funcionó en la década ganada. Ahora, el problema no es la carta orgánica, el problema son las políticas que hace. La política que hace, obviamente, las vas a cambiar. Porque inexorablemente, al margen de la carta orgánica, tenés que tener un presidente del Banco Central que vos lo llames, o lo llama el ministro de Economía, y trabajen en consonancia. No hay ninguna posibilidad que no sea así. Ya con Trump lo estás viendo que inexorablemente después pasa. Trump no intervino en la Reserva Federal porque le dijeron, no, mire, aguantamos y ya se termina, para que, bueno, aguanto. ¿Cuánto tiempo? 2 meses. Bueno, ahora eligió el que él quería. Este que está ahora es el que él quería. Lo mismo se puede hacer. En el caso de Perú lo que tienen que cambiar es la política monetaria, no la carta orgánica. Tienen que cambiar al presidente del Banco Central. ¿Lo podía cambiar? Sí, por eso lo ratificó. De la misma manera que lo ratificó, lo podía cambiar. Y esa era una decisión muy importante. Te diría que el gobierno de la Fujimori terminó antes de empezar. Hay decisiones que son fundantes. Los primeros 15 días del próximo gobierno peronista son fundantes. Si nos equivocamos en esos primeros 15 días, estamos en un lío. Lo escuché a Grabois recién, ya van 2 veces que tengo que hablar de Grabois, pero es que me sorprende. Estuvo con este chiquito Navarro, financiado por Kicillof, porque él mismo lo dice, tiene una pauta ahí de Kicillof. Y le dice, queremos un frente homogéneo, pero que lo integre la señora Bregman. ¿Cómo es Bregman? Bregman. ¿Homogéneo en qué? Porque es muy importante que un frente sea tensionado por izquierda. A ver, Grabois, se gobierna con la doctrina. No hay tensionado. Ese es un estilo de razonamiento, no corresponde a los estilos de cómo resolvemos los temas nosotros. Perón enseñó, se gana la elección, es un tema cuantitativo, se gobierna de manera cualitativa. Vos no estás hablando de ganar la elección, estás hablando de gobernar. No está bien, porque tenemos un problema de respeto o no a la propiedad privada. No puede aparecer el peronismo pensando que va a gobernar, después de un frente electoral que lo explique ellos, en todo caso. Yo, si quieren integrar el frente electoral, no tengo ningún problema. Pero entonces es heterogéneo para gobernar de manera homogénea con la doctrina. Claro. Ay, no, viste, hay momentos en que vos decís, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que está aconteciendo? Estamos resolviendo los primeros 15 días de gobierno. Y en esos primeros 15 días de gobierno se resuelve el destino de si vas a ser exitoso o no vas a ser exitoso. ¿Quién sería el candidato del peronismo? Apareció la posibilidad de que sea Cristina. Bien. Lo dijimos acá, ella tiene que estar libre, la propuesta
de Miguel Pichetto va en esa dirección. Esta es otra propuesta, son complementarias, no son antitéticas ni nada por el estilo. Después que ella tenga la posibilidad de elegir, mi consejo es que no. Mi consejo es que no. Pero si ella tiene ganas de serlo y considera que está y que es mejor, bueno, listo, será su decisión. Mi consejo es libre y que elija o apoye una fórmula del peronismo que sea de gente formada, doctrinaria, que entienda el interés nacional y bla, 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 todo lo que venimos diciendo. Hay de todos los candidatos que están dando vuelta, me parece que hay uno que quedó escoriado, que es Kicillof. Me parece que son los mismos votos, salvo los votos progres gorilas que no se bancan un peronista ni ahí. Bueno, por ejemplo, en Ensenada el intendente cerró todas las unidades básicas. Menos la nuestra, nosotros tenemos. Bueno, nosotros las tenemos, sí, pero las tuvimos que inaugurar, las que había las cerró. Bravo, Bravo, se cerraron todas. Nosotros fuimos a inaugurar una unidad básica y la única que hay. Y es del Frente Grande. Bueno, son estos muchachos bravos, no se bancan el peronismo, y de ahí viene Kicillof. Después él dice que cambió, pero viene de ahí. Entonces le quedan algunos amigos que por ahí dicen, no, pero cambió de mentirita. Se afilió, pero con los dedos cruzados, como cuando era chico, diciendo, me afilio de mentira. Afiliado tiene que estar, si no, no puede ser autoridad partidaria. Ajá. No puede. Ahí no alcanza con decirte. Para ser autoridad partidaria, para ser candidato no, pero autoridad partidaria tiene que estar afiliado. Así que descarto que se afilió, o no está cumpliendo con la ley y la carta orgánica. Para ser autoridad partidaria tiene que estar afiliado al partido, si no, esto es un lío. Con lo cual, esos votos le quedan en exclusividad a Kicillof, pero son muy pocos. Y los votos de Kicillof, obviamente, son los mismos de Cristina, a la medida en que Cristina sale a la cancha. Ahora, que tiene que estar libre, estamos todos de acuerdo, no creo que haya ningún peronista que no esté de acuerdo. Después, si va a ser candidata, es una decisión de ella y tiene que ver. Y que no se preocupen por la carta orgánica del Central, que con la carta orgánica de aquel momento, lo único que se había derogado era algún tema de la ley de convertibilidad, pero se había derogado antes, hicimos la década ganada. No pasa por ahí el tema. El buen gobierno peronista, en términos económicos, pasa por el Ministerio de Economía. Pasa por el Ministerio de Economía. Y eso se está discutiendo, por eso los primeros 15 días son vitales. Ay, mira, ¿por qué no suspende la cadena nacional? Escuchá esto, te dejás de embromar, está todo el mundo dice, uy, hay cadena nacional, hay que aguantarlo a este. Milei, suspende la cadena nacional, mandá la ley y listo, y dejate de embromar. ¿Tenemos que vender? Sí, señor, actualizar toda la información en Radio Noticias del Plata, en la voz de Pamela Molina. ...16:36 en toda la República Argentina... ...segundo bloque de Volver a lo Nuestro. ¿Y quién nos acompaña, che? Y nos acompaña Nidia Aldirola. Ella es vicepresidenta de Principios y Valores de la Ciudad de Buenos Aires... ...y coordinadora de la 5ª sección electoral y provincia de Córdoba... ...de Principios y Valores y nacional de la agrupación LIO. Tiene más títulos. Sí. Mucho trabajo. Un montón. Che, encima vendo y libros otras para cosas, vivir. claro, y además vende libros. Tiene un montón de títulos. ¿Cómo va la venta de libros? Muy Y ahora mal. con el tema del papel y todo ese despelote. A ver, eso en particular no nos afecta, pero nos afecta la falta de ingresos que tienen nuestros clientes, que no les alcanza la plata y no pueden comprar. Entonces eso está afectando, la verdad, a toda la población. Es insoportable lo que está pasando en la realidad y en la vida, en el trabajo. Es muy difícil. Así que la venta de libros anda ahí.
mal. Como entiendo que la venta de clavos también le toca al conductor. Sobran martillos y faltan clavos. Estamos tratando de ver. Que en el gobierno es al revés. Sí. Estamos todos tratando, entiendo yo, los comerciantes, seguramente los industriales también, pero no conozco tan de cerca, de ver cómo hacemos para sobrevivir a este año que queda de Milei, ¿no? Porque eso, que sobrevivan las empresas, y yendo al plano social, que sobrevivan las familias, que sobrevivan las unidades de trabajo y de vida que estaban previas a Milei. Que caminás por los hospitales porque tu clientela está ahí. Sí. Contame cómo los ves, públicos, privados, pero no la atención, cómo ves a la gente, cómo ves a los enfermeros, a los médicos. Contame el hospital desde la cocina, a ver, ¿cómo lo estás viendo? A ver, te digo esto. A los enfermeros, los médicos los veo endeudados, que es un tema por el cual muchas veces quieren hacer algo y no pueden porque tienen deudas. Yo siempre tengo llevo más de 30 años haciendo este trabajo, tengo como un historial, no solo de lo que le fue pasando a mis clientes, sino también lo que le fue pasando a los pacientes de los hospitales. Porque tengo ojos para ver y oídos para oír, y soy observadora, entonces voy viendo qué pasa en la vida. Y cuando nosotros vendíamos muchos libros y los enfermeros podían comprarnos libros a la vez que estaban haciendo un emprendimiento con la sobrina para ponerse a hacer uñas no sé dónde, y cosas así, que era uno atrás del otro, te contaba distintos emprendimientos. En ese mismo momento que pasaba eso, que era durante la década ganada, cada vez creciendo, digamos, ese fenómeno, los pacientes de los hospitales públicos pasaron a ser de ir sin zapatos, los chicos al hospital, a ir con zapatillas nuevas, los cachetes colorados, la colita, todo muy prolijo de la mano de la mamá. Lo otro también por ahí era prolijo, pero era muy, 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 muy precario. Y nosotros pasamos a ver totalmente otra imagen. Hoy estamos retornando a esa imagen de pobreza terrible que se ve en los distintos hospitales, por ejemplo del conurbano, entre los pacientes. Obviamente no es lo mismo entre las personas que trabajan en los hospitales, porque ellas tienen un trabajo fijo, tienen un trabajo en blanco, pero está muy precarizado los ingresos, digamos, ¿no? Entonces, en este sentido, se tienen que achicar en un montón de cosas y no, por ejemplo, no pueden comprar libros, pero las razones por las cuales pasaron a no comprar libros en la década ganada eran que iban a hacer el 15 de la nena, que se habían comprado la casa o la estaban pagando, se la estaban haciendo, o que se habían comprado un auto, que estaban pagando el auto. Eso, o que habían hecho unos viajes o tenían que seguir haciendo viajes a Salta por tercera vez en el año. Eso me lo acuerdo porque yo no podía creer lo que escuchaba, que una enfermera se iba a Salta 3 veces por año. Era una cosa, porque era de Salta, yo te entiendo, pero ahora no va. Entonces, hoy las razones que nos da, bueno, cuando ya asumió Macri, qué sé yo, el problema por el cual no nos compraba el libro era porque se le rompió el calefón. Pero es obvio que antes también se le rompía el calefón, pero en la década ganada se te rompía el calefón. Lo arreglabas o te comprabas otro, pero las dos opciones las podías hacer sin dejar de comprar los libros. Finalmente, en este momento, llegamos a un momento donde lo que te dicen es: estoy endeudada, tengo un montón de créditos, no paro de pagar, tengo 3, 4 créditos, y son trabajadores que se endeudaron seguramente para tratar de mantener un estilo de vida que tenían previo. Estimo yo que pensando que era un problema de arreglarse con algo y que pronto le vendrían los mismos aumentos y qué sé yo, y después los aumentos nunca llegaron. Entonces, no pueden terminar de salir de esas situaciones. Sumado a que, obviamente, muchos de mis clientes son enfermeros, personas que hacen la limpieza, administrativos, kinesiólogos, bueno, anestesistas de los hospitales, pero después a la vez tienen familia que por ahí tienen un trabajo que antes era en una fábrica, que hoy la fábrica cerró porque, bueno, ahora viene todo de China y todo lo que puedes comprar en todos lados es chino. Y entonces los nuestros no tienen trabajo y los trabajos que hay son precarios y tienen pocos ingresos. Entonces las familias, además de que se disgregan, por ahí están juntas bancándola, pero tienen otra vez pocos ingresos. Así que eso es lo que se ve fuerte en los hospitales en los que yo trabajo. Pues sabes que hoy Ricardo Arriazu,
viene ya, era el jefe de asesores de Diz, que era el presidente del Banco Central en la época de Martínez Dios. Dijo, no, ¿por qué no hay crédito? Porque hay poco crédito. Bueno, porque los bancos tienen un miedo bárbaro, porque por la mora. Y la mora, bueno, es producto de la tasa de interés desproporcionada del año pasado. Pero el año pasado decía que el programa estaba bien, que estaba bien. Esa tasa de interés que llegó a cualquier nivel y que hoy todavía está en cualquier nivel. No el que tenía el año pasado, que era una cosa prohibitiva, pero este sigue siendo muy grande, muy alto. Y después dijo algo audaz, dijo, no, lo que pasa es que la gente se endeudó para viajar o para comprarse moto, y por eso, y la verdad que hay que ser, como diciendo, hay que ser responsable. Claro. ¿Qué te dicen los oficiales de crédito, los que están en la mesa, digamos, de una sucursal? Estamos hablando de una sucursal que, si no tenés que hablar de los gerentes para las carpetas más importantes, regionales y demás, te lo van a decir, es otro tipo de crédito. No es este crédito que hablaba Riazo. No, la gente el crédito era, muchacho, alguno para llegar a fin de mes, para financiar la tarjeta que ya la habías explotado, que esto, que aquello, no, qué sé yo, capaz que alguno sacó un crédito para comprarse una moto, pero los créditos, las motos las daba la misma concesionaria. Claro. La moto, así que todo ese tipo de cosas que tratan de justificar lo que está pasando y no tienen el conocimiento de la calle, lo que está aconteciendo, La realidad es que los negocios se endeudaron, las empresas se endeudaron y las familias se endeudaron. Totalmente. Y ahora hay un lío bárbaro. Totalmente. Los bancos, obviamente, la mora, porcentaje de mora lo tienen que poner en la tasa, porque con menos créditos que están pagando, tenés que devolver todo el capital, incluso de aquellos que no te están pagando. Obvio. Al que puso el préstamo. Totalmente. El depósito. Soy comerciante. Porque el banco no presta su plata, presta la plata de lo que le hicieron un depósito. A veces no sabemos cómo funcionan los bancos, no tenés por qué saberlo también. Pero bueno, muchachos, es esto, no es plata propia. ¿Tiene plata propia? Sí, en general, es un edificio, es esto y aquello, alguna cosa. Pero si no, son los depósitos que captaron y los prestan. Y la diferencia de tasa entre lo que pagan y lo que cobran, con eso viven. Esto, cuando no se comprende en plenitud lo que está pasando en el mercado, acontecen estas cosas. Los créditos no fueron dados solamente en Vaca Muerta, en las minas y en la pampa húmeda, es en todo el país. Y en todo el país la situación está muy complicada, pero la economía urbana está como nunca la vimos. Mirá que hemos atravesado. Así es. A mí me tocó el 82, el 89, el 2001, fin del 2001. Ay, tengo en la espalda. Sin embargo, esto es una cosa. Porque, lo venimos diciendo hace mucho, no es un problema financiero. El problema financiero a algunas empresas le hace de catalizador. Y dejan de pagar y no se recuperan. Porque cuando vos tenés un problema financiero, te vienen los cheques para atrás. Pero si vos ganás plata, te emprolijás. Sí, si vos te endeudaste de más, refinanciaste. Este es un problema económico. Económico, totalmente. No hay venta. Si no hay venta, no hay venta, no la podés solucionar. No es un problema de plata. Que no tiene ningún sentido la plata cuando vos no vendés. O sea, ¿para qué querés? Por más que te la den a 0 pesos te cobran de interés, supongamos. ¿Y qué haces con la plata? O sea, porque no vendés. Entonces, la terminás comiendo, ¿de dónde sacas la plata para pagar? Porque cuando no vendés, los costos fijos son los que te desordenan. Sí. Inmediatamente. ¿Hiciste el cálculo que te pedí otro día, que de 24.000, 25.000 trabajadores por 1.200.000, sí, 1.300.000? No sé, vos me lo tenías que hacer con papel y lápiz. No, pero lo había hecho en ese momento, no me acuerdo. Más las cargas, eso es lo que paga Coto de masa salarial, más cargas. Más o menos, promedio, porque tiene tipo que gana más, yo te hago el promedio. Sí. Hay algunos que lo deben tener por 6 horas. ¿Cuánto me habías dicho, Guillem? Ponele que son 25.000 trabajadores, sí, por 1.300.000 que debe pagar y más. Eso es lo que se lleva. Más
las cargas. Ponele que sea 2 millones en total. Sí, o sea que vos tenés que... unos 40.000 millones. Eso es un número. 40.000 millones. Dividilo por 1.500. ¿Qué son los negocios? No, esos son los dólares. Son los dólares. Ah, perdón. Por Porque ese es un número tan grande. Sí, para que ahora podamos cuando le diga entenderlo. cuántos dólares son, los millones de dólares que son. Y sí, son un montón, Guille. Ah, no, un montón como son, 25. es el número de Como- Milei. 25. Claro, por lo menos. 25 Sí. millones. Vos imaginate que Es un Coto montón. no tiene un canuto de 25 millones. Por ahí lo tiene, un Por ahí mes, lo meses. tiene. No, sí, Don Alfredo. ventaja, decís vos. No. Hay que tener 25. O Un sea, cuanto más canuto. grande es la Sí, empresa. que si no ganaste plata, vos sacas y la pongas. Eso te pasa a vos en tu negocio. En cualquier tamaño te das cuenta. No tenés la plata para sostener en tu eso. negocio lo podés tener. Porque tu canuto No, sobre ya no. los costos... Ya no. Nos pasó Alberto Fernández, perdóname. nunca- En otro negocio nos pasó Alberto Fernández. y a después se tamaño quedó. de negocio, digamos que el dueño de un canuto... Ahora, no lo tiene para siempre. No lo puede tener. Ahora, claro. Coto que tenga un canuto de 25 palos. ¿Vos sabés cómo funcionan estos muchachos? No digo Coto, porque no. Los muchachos estos funcionan así. Tienen una estructura financiera del negocio. Supongamos que tiene 3, 4 negocios, no sucursales, tiene Coto, la panificadora que tiene en un momento, el frigorífico, Claro. el criadero y el frigorífico de... Claro, una integración tiene de todo. pollo. Claro. Sí. Bueno, todo para que se venda en su En negocio. su- Si vos su qué más forma, querés, exacto. haces tu propio pollo, empezás con el Claro. y lo vendés. Bueno, está bien, integración vertida. Todo eso lo hace. Exacto. Cada uno de esos es un negocio. Cada uno de esos es un negocio. Que a su vez él los puede manejar de manera independiente o hace el grupo Coto y lo maneja de ahí. Pero todo eso son personas jurídicas donde el tipo tiene gerentes financieros, aparte de toda la estructura, el que compran, que venden. Pero claro, llega un momento en que su plata personal se le hace difícil también manejarla. ¿Está bien? Cuando vos tenés Sí. que tengas ganancia, que esta empresa te dio, que esta que tenés que poner acá. Y entonces arman una oficina para administrar el patrimonio de la familia. Claro. Pero ahí también tenés un gerente financiero que no va a tener 25 palos guardados en un cajón. Por las dudas, por si no hay ganancias. Claro. Entonces, o este mes tengo... Cuando te baja la venta y le baja un 5, 6, 8, Más destructivo. 10%, los tipos entran en pánico. Sí, Aparte claro. del orgullo del trabajo, de que quiere vender, que eso es natural, vos querés vender, que no, querés que te lleno de gente porque te sentís bien, es el problema que te haces pedazos rápidamente, pero muy rápido te haces pedazos. A Elon Musk ahora le está cayendo las acciones de esta empresa que hizo, que salió, cotizó en bolsa, la de los cohetitos. Ayer salió que todo lo que había subido ya lo bajó. Mm. Si uno de esos cohetitos le falla, los gastos fijos que tiene son tan complicados que tiene que pagarlos. ¿Sí? Tiene que pagarlo. Y es un negocio. Ese negocio multiplica, anda a saber por cuánto, y cada vez que ese negocio le funciona, no sé cuántos meses de sueldo tiene. Pero cuando no le funciona, se le arma lío, ¿eh? Por eso esas burbujas, cuando se arman, vamos a decir, pero ¿cómo no era? Y de repente pasan... Cuando yo era estudiante, Lamentable. que se hablaba de la nueva economía, yo terminé en el 85, pero ahí empieza eso. Resulta que para los 90 hay un fondo que el que inventó ese fondo de inversión después terminó siendo secretario del Tesoro, trabajaba en Estados Unidos, que no podía quebrar, porque había hecho un esquema, que era un fondo de inversión, que tenía los huevos tan repartidos que nunca, entonces decían que era como el Titanic. Hasta que quebró, se armó un lío. Sí. Se armó un lío. El sistema capitalista es muy sólido, pero endeble a la vez cuando entras en depresión económica. Y la Argentina entró en depresión económica, esto no es recesión. La economía urbana está en depresión. Y esto, Milei, a ver si lo aprendes, es mucho más complicado que la inflación. Pusiste toda la economía para salvar los papeles tuyos, que son los bonos del Tesoro.
Ahora ya hace unos días que te están bajando. Poquito, bueno, están bajando, todos los días te van bajando. Porque, viste, vino la piba del fondo, igual siguieron bajando. Pero pusiste toda la economía para que tus papeles sean negocio y baje el riesgo país, porque el riesgo país es la posibilidad de que no puedas pagar. Sí. Entonces, cuanto más alto, entonces el riesgo país lo pudo bajar. Pero ahora hiciste pedazo todo lo demás. Y ahora se dieron cuenta que el que genera valor es el sector privado. Y entonces, como vos no podés recaudar del sector privado, porque pensás que son tarados los del ARCA, ahora se llama así, no, es que no vendés. Es que no vendés. No vendés. No vendés. Y julio le va a pasar, y agosto le va a... Y ahora se dieron cuenta lo que explicamos el martes. Mirá que recaudás en peso, y lo que recaudás en peso, que es tu facturación como negocio, porque con tu facturación pagas las obligaciones, con esa facturación que son los impuestos, que vos recaudás, pagás los bonos, pero ahora va a la baja. Pero resulta que a su vez tenés unos costos fijos tremendos, porque tiene 3 millones de empleados, en general con la fuerza de seguridad, con esto, con aquello, no es que, viste. El sector público un poco nacional, un poco menos, pero bueno, si no paga una provincia, la vas a tener que auxiliar, que vas a decir, voy a prender fuego, ¿cómo se prende fuego Córdoba? Es ridículo esto, en algún momento eso se termina, porque aparte después se viene para acá o se va para... La inestabilidad genera esto. Y ya le está entrando ese momento a Milei. Por eso, la estupidez de hoy. Ahí sí, un poco de circo, viendo, digamos, viendo ¿no? TN Sí. en uno de los televisores. C5N está divertida la cosa que pone, ¿eh? Deportar a Milei, me gustó eso. Con ese decreto deportemos a Milei. Este que firmó él. Pero acá C5N acaba de pasar todo lo que cambió la Carta Orgánica, que es el artículo de Milei del domingo, no es que es un secreto. Todas cosas que dice, esto es lo que... Nada. Hablar mucho Nada de algo que no importa. tiene mucha importancia es porque tenés ganas de desviar los temas, sí, totalmente. Y de lo que hay que hablar no se puede hablar. Es Claro. Algo que tenga impacto, Porque ¿no? Que y le dé no se puede centralidad. hablar porque el pibe le está yendo mal. No, le está yendo mal porque estuvo en contra del trapo que sacó la selección, la Malvinas Nacional Argentina. Bueno, puede ser también. Pero le está yendo mal. Qué golazo porque... eso. Eso es un golazo de la selección. Eso, aunar en en un mismo momento, las dos cosas que creo que todo el pueblo argentino nos junta, además, que es la causa Malvinas y la selección. Pero además ganando fue fútbol. pertinente porque además fue después del partido. Sí. A ver, Entonces ya- fíjate ahí donde declaró la emergencia nacional, España. ¿Dónde? Sí, en España, entre la frontera entre Ceuta, o sea, la parte de Ah, los Marruecos, marroquíes. porque hay un lío, como Sí, diría parece Moreno, la gente está... hay un lío bárbaro. Parece que ahí están... Sí, el estrecho parece- de Gibraltar. La última vez que vi eso fue el muro de Berlín, en el año 89. ¿Y qué es eso de que iban por Tapia y cayó todo? Porque hoy en el juicio. Está divertido ese 50, pero no sé, no estoy al tanto. Tenés que buscarla ahí la noticia. Iban por Tapia y cayó quién. Y es otro empresario. Tofani. Bueno, no sé. C5N está... ¿Habrá contratado el de Crónica? No creo, me parece que debe. Está poniendo ojalá, bueno. la verdad que ojalá. Está poniendo bueno. Los de Crónica están muy despiertos. Sí. Están A veces sí, están. hay programas que ya no mucho no. Pero cuando el nuestro está bien. Sí. El nuestro me divierte. Bueno, mirá, Europa tienen que resolver ese tema, muchachos, y no se resuelve con vallas. No. No, esto hay que resolverlo en el modelo de desarrollo general. De los países de A origen. escala global, Sí. claro, a Sí, escala pero global. nadie lo va a resolver. El peronismo, cuando peronicemos el mundo, olvidate. Si no, ¿para qué hicimos este programa? Si no es para Tenés peronizar razón. el mundo. Se escuchan todo, no te dije que se escuchan por todos lados. Sí. Se escucha, ahora están los polis tratando de agarrar de a uno, imagínate cuando te viene el malón, otra que Boca River cuando se desbanda, No, atrás olvidate, Independiente, no. olvidate. Ya no hay manera. No hay manera, mira, No hay manera. los pibes que se van Aparte, de las barcadas. y aparte van en cuero como para que vean que no están armados, que no, y aparte del calor que hace, ¿no? Para que vean que es muy difícil. No, ¿no? aparte Que se están bajan. tratando de esquivar el palacio, es todo lo Sí, que pueden se hacer. bajan de las balsas, pasan por donde pueden. Están. Y bueno, ya una vez pasó entre los cubanos y Miami también. Igual. Esto, muchachos, los pueblos se mueven. Por eso, esto de pensar que con un decreto, eso son todas pavadas. Le pasa a los chilenos en el norte, va a pasar
Y la Argentina resolvió la desocupación estructural de los países hermanos. Totalmente. Por eso tuvieron gobernabilidad. Y se tiene que preparar para eso. Sí. Pero para eso tiene que tener un modelo de desarrollo económico que es crecimiento con inclusión social. Se puede. Ya lo hicimos. No tenemos que tener problemas. ¿Cómo estás viendo el peronismo de la capital, Nidia? Bien, poniendo de relieve el poco de desmovilización que quizás causa todo esto de que estamos todos al salto por el bizcocho, para llamarlo de alguna manera, eso causa un poco de desmovilización, creo que... En la provincia se hace difícil pagar las básicas. Pero por eso... al menos en el caso nuestro, que lo pagan los compañeros. Sí, claro. Estamos hablando de los compañeros que trabajan en el sector privado o que son empleados también del sector público, que son maestros o lo que sea. Sí, es muy... eso está difícil. Pero quitando ese tema, el peronismo en Capital está trabajando y esperanzado de poder construir lo que hay que construir para poner un presidente peronista, que es lo que tenemos que hacer. Un presidente peronista con todas las letras. Eso quiere decir un presidente que sea nacionalista y que trabaje no solamente para una nación grande, sino también para un pueblo feliz a la vez. Esa conjunción que da el peronismo, que no la da ni los socialdemócratas ni los liberales de ningunísima manera, es la perfecta. Y a eso estamos encaminándonos. Y está muy bueno el debate que está dándose. Yo celebro por ejemplo, la carta de Cristina en este sentido, que vos la mencionaste, Guillermo, sí. Hoy, y hace un rato te escuché que también la mencionaste con trompeta, porque también viene a aclarar un poco, porque en las bases lo que se siente es como una confusión entre qué es lo que está pasando entre Cristina y Kicillof, y lo ponen en puntos personalistas, pero aparte puntos personalistas equivocados. Entonces, nosotros obviamente hacemos el esfuerzo desde Principios y Valores y con los compañeros que estamos trabajando en economía, digamos, juntos, que son los de la Cámpora, los de Pichetto, los de Massa, ponemos de relieve que el tema no es un tema personal, sino que es un tema político y de a dónde quiere ir la Argentina. Y eso es un esfuerzo muy grande que estamos haciendo, porque en las bases hay todavía confusión, de modo que cuando Cristina habla y se expide, eso aclara un poco más el camino, sobre todo para los simpatizantes de Cristina, que a veces pueden estar confundidos y creer que hay un problema de rivalidad entre, comillas, hermanos, entre Máximo y Kicillof y las pavadas esas que se repiten. Nosotros hacemos un esfuerzo muy grande para llevarlo a la cosa de que nosotros tenemos una oportunidad muy grande de volver a ser, no una década, sino 3 décadas ganadas, si vamos por el camino correcto, y que el camino correcto no es subordinándose a China de la manera que Kicillof aparentemente sigue pensando que es. Entonces, ese es un tema tan importante que nosotros queremos hacer paraguas. Yo le decía a mi amiga el otro día, nosotros, ¿qué somos tarados que no podemos hacer paraguas? ¿Pero por qué nos tenemos que traer todos los paraguas? Bueno, nada, nosotros sabemos hacer cosas y somos un pueblo orgulloso que no solamente puede construir, sino que también puede ser la casa donde vengan los pueblos vecinos que tengan desocupación. Así que es una hermosura lo que podemos hacer y vamos a por eso. ¿Y quién está entrando? Está entrando Chiche. ¿Y entonces cómo lo recibimos a Chiche? Bien. Qué maravilla. ¿Cómo se? ¿Y los viernes a la noche? ¿Vino listo? Muchachos, Nos vemos un sábado. Hasta luego.